Hoy, hermanos, en estos días vivimos en un tiempo donde el mundo entero tenemos poco tiempo, ¿sí? Siempre ha habido cosas valiosas, ¿verdad?, a través de las edades, y una de las cosas valiosas de nuestro tiempo es, sin duda alguna, hermanos, el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos pospuesto el hacer cosas porque nos falta tiempo, ¿verdad? O hemos dejado pendientes algunas cosas familiares inclusive por falta de tiempo, ¿verdad? Así que secularmente, hermanos, tenemos que aprender a aprovechar el tiempo que tenemos en esta vida. El tiempo que tenemos, por ejemplo, para trabajar, hay que aprovecharlo. El tiempo que tenemos para estudiar, hay que aprovecharlo. El tiempo que tenemos, hermanos, para mejorar en algunos aspectos de nuestra vida personal o de nuestra vida familiar, pues hay que aprovecharlo, porque para cuando acordamos, hermanos, el tiempo vuela, y aquellas cosas que quizá pensamos que podíamos hacer en determinado tiempo, no lo hicimos porque no supimos aprovechar correctamente el tiempo. Bueno, en este pasaje, hermanos, Pablo habla precisamente de ese asunto. Habla de aprovechar el tiempo. Mire, por ejemplo, en el verso 15 dice que debemos nosotros con diligencia, es decir, con interés, con preocupación, con esmero, debemos de ver cómo estamos viviendo, cómo andéis, dice. Y acuérdense que la palabra andar es sinónimo de forma de vida. Pablo dice que con diligencia debemos darnos cuenta cómo estamos viviendo, y dice, vivan como sabios y no como necios. Y luego dice, ¿cuál es la manera de vivir como una persona sabia? Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y eso es precisamente de lo que quiero que platiquemos en esta mañana. Ese es el título de nuestro tema, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Y nos haremos una pregunta: ¿cómo podemos aprovechar correctamente el tiempo en nuestra vida espiritual? Entendemos perfectamente que la idea de Pablo aquí, hermanos, no es hablar de aprovechar el tiempo en las cosas materiales, sino el enfoque es espiritual. Pablo está hablando aquí acerca de que nosotros, hermanos, debemos aprender a aprovechar correctamente el tiempo. Y creo que hay tres cosas fundamentales, hermanos, aquí que Pablo dice del verso 16 hasta el verso 20 que podemos hacer para hacer un correcto uso, para poder aprovechar correctamente el tiempo en nuestras vidas espirituales. Fíjese, lo primero que quiero que vea es que si queremos aprovechar correctamente el tiempo, hermanos, en nuestra vida como cristianos, debemos dedicarle tiempo a el aprendizaje de las Escrituras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene usted como cristiano? Es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cuánto tiempo tenemos como cristianos o cristianas? ¿Cuándo fue la fecha de su bautismo? ¿Se acuerda? Bueno, una buena manera de saber si yo he aprovechado correctamente el tiempo como cristiano es darme cuenta cuánto tiempo yo he dedicado a las Escrituras, es decir, cuánto he aprendido de las Escrituras. Es triste a veces, hermanos, que tenemos muchos años en la iglesia, pero es muy corto el conocimiento que tenemos de las Escrituras. Fíjate lo que Pablo dice aquí en el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, puesto que tienes que aprovechar correctamente el tiempo. Dice Pablo, no seas insensato, sino sé entendido. ¿Entendido de qué, Pablo? Fíjate lo que dice el verso 17, de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Fíjate en esto, hermano. La palabra entendido significa comprender. En el griego esa palabra significa comprender. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la manera de aprovechar el tiempo es que tengamos una buena comprensión. ¿De qué cosa? De la voluntad del Señor. Ahora fíjate en esto. Para poder tener esa buena comprensión de la voluntad del Señor, hermanos, esto no es algo que va a ocurrir milagrosamente, sino es algo, hermanos, que se va a lograr por medio del estudio de las Escrituras. Fíjate luego lo que dice en el siguiente versículo. Puesto que necesitamos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor, mira lo que dice el verso 18. Por tanto, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sean llenos
del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. La manera, hermanos, como vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios, es que seamos llenos del Espíritu. ¿Ok? Nadie que no sea lleno del Espíritu puede en realidad comprender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu aquí? Esa es la pregunta más interesante. Bueno, quiero que vea conmigo paralelamente este pasaje con Colosenses capítulo 3, que es el pasaje paralelo aquí, es el pasaje que Pablo habla de lo mismo, pero ahora en su carta a los Colosenses. Vaya a Colosenses capítulo 3 y vea el verso 16. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3 y verso 16. Ahora no tenemos la Biblia aquí en la pantalla, así que por favor búsquelo en sus Biblias. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nota que Pablo dice aquí que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros. Y una manera como va a morar en abundancia en nosotros la palabra de Cristo es a través de que nosotros estemos cantando al Señor. Porque cuando cantamos al Señor, fíjese dos cosas que ocurren. No pierda su vista del verso 16. Nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros, cantando con gracia en nuestros corazones. Por eso cuando cantamos himnos a Dios, cantamos himnos que son espirituales. Cantamos himnos que enseñan verdades espirituales. Porque cuando cantamos himnos que enseñan verdades espirituales, entonces nos estamos enseñando unos a otros, nos estamos exhortando unos a otros, y así la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Se fija usted? Bueno, ahora regrese a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y mire otra vez el verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo, Pablo? Bueno, vea el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Se fija usted? ¿Se fija cómo los dos pasajes hablan de lo mismo? Son pasajes paralelos. Pablo está hablando acerca de la necesidad de cantar canciones, cantos, salmos, himnos que sean espirituales, porque por medio de ellos nos enseñamos y nos exhortamos a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, entonces ocurre que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Así lo expresó a los colosenses. Pero los efesios lo expresa de otra manera. Así ocurre que eres lleno del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, lo que Pablo está diciendo en realidad aquí en Efesios 5 es que una de las maneras como vamos a aprovechar correctamente el tiempo, hermanos, es que comprendamos la voluntad de Dios. Y para poder comprender la voluntad de Dios, yo tengo que ser lleno de la palabra de Cristo. Tengo que ser lleno del Espíritu. Hermano, fíjate cómo dice, llenos del Espíritu. La manera como vamos a ser llenos del Espíritu, hermanos, no es milagrosamente, sino es a través, hermanos, del estudio de las Escrituras. A eso es a lo que se refiere este pasaje de Efesios y de Colosenses. Nosotros entendemos perfectamente que cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Y comprendemos perfectamente también, según Hechos 2:38, y comprendemos perfectamente también, hermanos, que todos aquellos que han obedecido su palabra, hermanos, han recibido el don del Espíritu Santo. Lo creemos perfectamente así. ¿Sí? Dios ha dado el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, dijo el apóstol Pedro también en el libro de los Hechos en el capítulo 5. Por lo tanto, hermanos, sin embargo, aunque hemos sido bautizados y cuando fuimos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo no obra en nosotros cosas milagrosas. Nosotros no vivimos en el tiempo de los milagros, por lo tanto el Espíritu Santo no va a obrar en nosotros cosas milagrosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, sabemos que hay 2 o 3 cosas por medio de la Escritura que nos dice que el Espíritu Santo hace en nosotros. Una de ellas es que con Él hemos sido sellados para el día de la redención. Según Pablo, aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1 lo dice, especialmente en el verso 13, cuando dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida.
La otra cosa que sabemos que el Espíritu hace, según la enseñanza de Pablo a los romanos, es que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando oramos a Dios. Nuestra oración no solamente va acompañada de la mediación de nuestro Señor Jesucristo, sino va acompañada también de la intercesión del Espíritu Santo, según lo que Pablo enseña a los romanos. Por lo tanto, hermanos, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no está en nosotros, está en nosotros. Pero cuando Pablo escribe esto a los Efesios, está refiriéndose, hermano, a la necesidad de que los cristianos pasemos tiempo en las Escrituras. Dediquemos tiempo, hermanos, a escudriñar las Escrituras para que así tú y yo podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Podamos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Nadie va a poder conocer cuál es la voluntad del Señor si no estudia las Escrituras. Por eso tenemos innumerables pasajes en la Biblia, hermanos, donde se nos recomienda eso. Usted recuerda Juan capítulo 5, verso 39. Jesús mismo está hablando ahí, hermanos, a los judíos y les está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Sabemos que Jesús, cuando dijo esas palabras, hermanos, lo estaba diciendo a un grupo de personas que no querían creer en Él, que realmente era el Mesías. Y Jesús lo dijo, creo que hasta de una manera irónica. Es como si Jesús les estuviera diciendo: bueno, ¿tú no quieres creer en mí? Bueno, pues escudriña las Escrituras. ¿Acaso tú no eres el que dices que las Escrituras son las que dan la vida eterna? ¿Cuál sería la respuesta? Lógica, ¿sí? Bueno, entonces ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñalas. Bueno, para nosotros tal vez no tenga mucho significado eso, pero la aplicación sigue siendo la misma. La enseñanza sigue siendo la misma. Jesús lo que está diciendo es que a través de las Escrituras se da testimonio de Él. Obviamente Jesús estaba hablando ahí del Antiguo Testamento, de las Escrituras que estaban en la Torá, de las Escrituras que estaban en los Salmos, de las Escrituras que estaban en los profetas. Ellas dan testimonio de mí, porque ahí se hablaba de su venida como Mesías, como el Hijo de Dios. Pero hoy no es diferente, hermano. Hoy tú y yo, si queremos saber qué es Cristo, quién es Cristo y qué el Señor demanda de nosotros, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ir a las Escrituras, especialmente a las Escrituras del Nuevo Testamento, que dan testimonio de lo que Cristo hizo en su ministerio y que dan testimonio de lo que Cristo hizo por ti y por mí para salvarnos, y que nos dicen especialmente lo que tenemos que hacer para ser salvos y especialmente lo que tenemos que hacer para vivir conforme a lo que el Señor quiere. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos como cristianos aprovechar correctamente el tiempo? Bueno, dedíquele tiempo a la Escritura. Sea entendido de cuál es la voluntad del Señor. Alcance a comprender esas verdades bíblicas que están en el sagrado libro de Dios. Y sea lleno del Espíritu, llénese de la palabra de Dios. Porque cuando somos llenos de la palabra de Dios, hermano, conocemos su voluntad y, hermano, la salvación va a ser difícil que la pierdamos, hermano. Si conocemos cuál es la voluntad del Señor y somos sinceros en nuestra vida y queremos agradar a nuestro Dios obedeciendo su palabra. ¿Y se acuerda cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15? Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Dice: y que desde la niñez has sabido o has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Nota desde cuándo Timoteo conocía las Escrituras. Dice ahí que desde la niñez. Bueno, nosotros tal vez no conocemos las Escrituras desde la niñez. Tal vez vinimos a Cristo y al conocimiento de su palabra ya grandes. Sin embargo, las Escrituras, hermanos, siguen teniendo esa capacidad de darnos sabiduría. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. ¿Por qué crees que Pedro, hermanos, cuando escribe su primera carta, le dice a los hermanos que ellos deben de ser, que deben anhelar, hermanos, la leche espiritual no adulterada? Fíjate, vamos ahí a Primera de Pedro por un momento. Ve a Primera de Pedro, capítulo 1, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1. Y nota, hermano, lo que el apóstol Pedro escribió ahí, hermanos, en su primera carta. Sí, capítulo 2 más bien, capítulo 2. Desechando pues, dice el verso 1, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Nota el verso 2. Desead como niños recién nacidos, nota, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
¿qué dice? Crezcáis. ¿Y para qué tenemos que crecer? Nota, para la salvación. Pablo compara aquí, hermanos, el deseo que debe de haber en el cristiano por pasar tiempo en las Escrituras como el deseo que tiene un bebé por la leche para alimentarse. ¿Cómo manifiesta, hermanos, un bebé el deseo por ser alimentado? Llorando, hermanos, gritando. Un niño, un bebé, hermanos, no se va a callar hasta que no le den su leche que él necesita. Bueno, así deberíamos de ser nosotros en nuestra actitud referente a las Escrituras o frente a las Escrituras. Así como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada, así también nosotros debemos desear esa leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos. Así como los bebés crecen a través de esa leche materna que se les da, así también los cristianos vamos a crecer por medio de la leche espiritual. Pero nota, la leche espiritual se refiere a las Escrituras, pero Pedro agrega algo más, no adulterada. Es decir, las Escrituras puras, las Escrituras verdaderas, no las interpretaciones de hombres, no las enseñanzas de los hombres, sino lo que la misma Escritura enseña. Y eso es lo que va a traer como resultado, hermanos, que nosotros crezcamos y que crezcamos para poder ser salvos en nuestras vidas. Así que Pablo recomienda que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo, Pablo? Bueno, dice, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor y sean llenos del Espíritu Santo, empápense de las Escrituras. Por eso también el mismo apóstol Pedro, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5, dice que a la fe le tenemos que añadir virtud, pero a la virtud le tenemos que añadir conocimiento. Fíjate, la fe, ahí en 2 de Pedro 1, 5, la fe de la que habla Pedro es la fe inicial, es la fe con la que tú y yo empezamos cuando vinimos a Cristo. Es la fe que te ha llevado a ti a obedecer el Evangelio, que me llevó a mí a obedecer el Evangelio. Es la fe inicial de la que todos partimos. Pero Pedro empieza a decir ahí algunas cosas que tenemos que añadirle a esa fe. Y lo primero que dice es la palabra virtud. Y la palabra virtud está relacionado ahí, hermanos, con la pureza moral. Está relacionado con ser buenos moralmente, con hacer cambios en nuestra vida moral. Pero luego dice que además de eso se necesita añadir conocimiento. Y este conocimiento, hermanos, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, que no podemos quedarnos todos en infancia espiritual. No puedo quedarme con la fe con la que yo empecé. Tengo que crecer. Tengo que alcanzar la adultez espiritualmente hablando. Y esto va a ser a través de su palabra. 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 5. ¿Se recuerda usted a los judíos de Berea? Allá en Hechos capítulo 17 y verso 11. De estos, Lucas dijo que estos judíos de Berea, en Hechos 17:11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque estos hacían dos cosas: escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Sí? Primero, recibieron la palabra con toda solicitud, primero dice, y luego dice que escudriñaban cada día las Escrituras. Las dos frases, hermanos, indican ese interés que tenían por las Escrituras. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estudiamos las Escrituras más allá de lo que aprendemos aquí en este lugar de reunión? Si usted, hermano, hermana, es uno de esos cristianos que no falta en ninguna reunión, bueno, usted se está alimentando constantemente, al menos 4 veces, hermanos, en una semana. Pero si usted viene solamente una vez a la semana, usted se está alimentando solamente una vez a la semana. ¿Sí? Ahora, pero esto no basta, hermano. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte personalmente. Personalmente indica, hermanos, que yo tengo que dedicarle tiempo, de mi tiempo personal, a estudiar la Biblia personalmente. ¿Sí? De esa manera, hermano, estaré aprovechando el tiempo. Entiendo perfectamente, hermano, y creo que todos los que estamos aquí entendemos, que en nuestro tiempo en el que vivimos es muy difícil encontrar tiempo para otra cosa. Pero hermanos, podemos buscar la manera de hacer tiempo. Creo que esa es la razón por la cual, fíjate, aquí volviendo a Efesios capítulo 5, cuando dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, la palabra aprovechando, algunas versiones la traducen como rescatando, ¿sí? Porque el origen de esa palabra en el griego es similar a la palabra que se usa para redención.
Y redención significa comprar por un precio. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que debemos comprar, debemos rescatar tiempo. Eso es lo que está diciendo. Aprovecha, compra, rescata, ve la manera, ve la oportunidad, date tiempo. ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad del Señor. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo en nuestra vida espiritual? Bueno, esto lo puede usted y lo puedo yo medir dependiendo del tiempo que paso en las Escrituras. Pero déjeme le digo la segunda cosa. ¿De qué otra manera, hermanos, podemos rescatar o aprovechar mejor nuestro tiempo, hermanos, espiritualmente hablando? Lo vamos a hacer, hermano, si dedicamos tiempo también a las cosas de la iglesia, ¿sí? No es solamente el estudio de la palabra, también tenemos que dedicar tiempo a las cosas de la iglesia. Mire el verso 19, dice Pablo, hablando, dice, entre vosotros. Y si ves el pasaje de Colosenses capítulo 3, el pasaje paralelo que vimos ahorita, dice otra vez, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿sí? Y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho. La idea que se ve en estos versículos, hermanos, especialmente en Efesios 5, verso 19, la frase entre vosotros, hermanos, dice mucho acerca de cristianos que están envueltos en el trabajo con la iglesia. En primer lugar, habla de una iglesia que está reunida. Una iglesia que está reunida entre vosotros, dice. Así que una buena pregunta, hermanos, que podemos hacernos es, ¿cuánto tiempo yo paso involucrado con la iglesia? ¿Cuánto tiempo yo paso entre la iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que hay que dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Cuando Pablo dice aquí, aprovechando bien el tiempo, una de las maneras de aprovechar bien el tiempo es que yo dedique tiempo para las cosas que son de Dios, para las cosas que son espirituales, para las cosas que tienen que ver con la iglesia. Una de las grandes verdades, hermanos, que enseña el Nuevo Testamento es que las congregaciones somos independientes una de otras. Hay algo que entre nosotros se le ha llamado autonomía congregacional. Y eso es cierto, eso es una verdad. Las congregaciones son vistas siempre en el Nuevo Testamento autónomas. Una congregación no puede influir en las decisiones de otra congregación, porque los que dirigen a la iglesia son los ancianos de la iglesia, y cada congregación debería de tener su propio grupo de ancianos para que dirijan solamente su propia congregación. Acuérdese de Primera de Pedro capítulo 5, cuando Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, los ancianos de una congregación solamente, ¿sí? Eso habla de una autonomía. Cuando vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, especialmente desde el capítulo 1, en aquella visión que tiene Juan, la iglesia, hermanos, es vista como candeleros independientes, y cada iglesia representa un candelero, no es un candelabro. El candelabro era un brazo y luego tenía unidos 3 brazos de cada lado, haciendo que parecieran 7 brazos. Ese era el candelabro del Antiguo Testamento. Pero en Apocalipsis las iglesias no son candelabros, son candeleros, uno solo. Uno representa a Éfeso, otro representa a Esmirna, otro representa a la Odisea, otro representa a Pérgamo, y así sucesivamente. Eso habla también de la autonomía de cada congregación. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la autonomía de cada congregación aquí? Por esto, hermano, porque si cada congregación es autónoma, entonces cada cristiano debería de pertenecer a una congregación. Pero la pregunta es esta: ¿para qué quiero yo tener mi membresía en una congregación? ¿Acaso es solamente para que se diga, la iglesia en Sierra Ventana tiene 150, 160, 180 miembros? ¿Acaso es para eso solamente? ¿Acaso es para que, por ejemplo, como se hace en otros lugares, me den un tag con mi nombre y me lo ponga aquí, que diga que soy miembro de la iglesia de Cristo en Sierra Ventana? No, no es para eso. Cada cristiano debe poner su membresía en una congregación para trabajar en esa congregación, para hacer algo por esa congregación. Para eso, para involucrarnos en el trabajo de esa congregación. Por eso dice Pablo aquí, hablando entre ustedes, reunidos entre ustedes.
Esto dice mucho, hermano, acerca de ese tiempo, hermano, que debemos dedicar en las cosas de la iglesia. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Fíjate, Colosenses, vamos a Colosenses 3 nuevamente, hermano. Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Significa eso que entonces todo el día vamos a tener que andar así, hermanos? No, no significa eso, ¿verdad? Lo que significa aquí, ve el verso 2, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, detente en ese versículo. ¿Cuánto de tu tiempo y de mi tiempo dedicamos, hermanos, a las cosas de este mundo? Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a las cosas de la tierra? ¿Y cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a las cosas de arriba? Las cosas de arriba, hermano, aquí se refiere a las cosas que están relacionadas con el reino de Dios. Tú lees Mateos capítulo 6, verso 33, y dice, mira, Jesús dice ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os vendrán por añadidura. Y dice, si lo predicamos, si lo hablamos, pero ¿cuánto de tu tiempo le dedicas al reino de Dios? Ahí va un ejemplo bien sencillo, y no es ni un regaño ni mucho menos, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros pudimos ayer en la mañana haber ido con la iglesia a trabajar al refugio? ¿Y cuántos realmente fueron, hermanos? ¿O cuántos fuimos? ¿Sí? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora, en el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego vienen una serie de pecados que se mencionan ahí. Entonces, volviendo a Efesios capítulo 5, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar bien el tiempo? Bueno, número 1, pase más tiempo en la palabra de Dios. Y número 2, pase más tiempo relacionado con la función de la iglesia. Pase más tiempo relacionado con el trabajo de la iglesia. Acuérdese que Jesús dijo que debemos de hacer tesoros en el cielo, Mateo 6:19, y no en esta tierra, ¿sí? Así que debemos de crecer en la obra del Señor siempre, según 1 Corintios 15:58. Pero si no estamos relacionados con el trabajo de la iglesia, entonces, hermano, no estamos creciendo en la obra del Señor. Ahora, déjeme le digo la última cosa. Vuelva a Efesios capítulo 5. ¿Qué otra cosa puedo hacer para aprovechar correctamente el tiempo? Bueno, luego dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que yo puedo hacer para aprovechar correctamente el tiempo es que le dedique tiempo a la oración. Que dedique tiempo a la oración. Ciudades como la nuestra, hermanos, donde las distancias son muy largas, es difícil a veces encontrar tiempo para orar. Pero el mandamiento del Señor, hermano, aquí, es que debemos de dar siempre gracias por todo a Dios, el Padre, por medio o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la oración también aquí, ¿sí? Aunque vivamos en un tiempo, hermanos, donde es muy difícil encontrar tiempo para hacer cosas, una de las cosas para las que tenemos forzosamente que encontrar tiempo y dedicarle tiempo, hermanos, es la oración. No puede ser posible, hermano, que nosotros crezcamos espiritualmente. No puede ser posible que tú y yo tengamos una buena relación con Dios si no estamos dedicándole tiempo a la oración. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Algunos creen que Dios nos habla hoy por sueños o nos habla hoy por señales. Pero la verdad es que Dios nos habla hoy solamente y exclusivamente a través de su sagrado libro. No hay otra forma en la que Dios te hable. Así que Dios nos habla constantemente a través de su palabra. Y sabes que hay también solamente una forma mediante la cual tú y yo podemos hablarle a Dios. Y esa es la oración. No hay otra forma. Así que
Dios nos habla solamente a través de su palabra, pero tú hablas con Dios solamente a través de la oración. Si tú dices que tienes a Dios por Padre y que tienes una buena relación con Dios, y yo digo que tengo una buena relación con Dios, pero no oro, en realidad no la tengo. Porque no se puede tener una relación con alguien con el que no se habla. No se puede. Eso es incongruente. Entonces, si tú no tienes tiempo, hermano, porque estás bien ocupado en las cosas que haces, más vale que encuentres tiempo para la oración. Porque eso es lo que te va a ayudar y me va a ayudar a mí y a cada cristiano, hermanos, a poder estar en una buena relación con Dios. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17, que debemos de orar sin cesar. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo allí. 1 Tesalonicenses 5, 17. Hermano, entonces significa que ya no voy a ir a trabajar para dedicarle todo el tiempo a la oración. No está diciendo Pablo eso allí. ¿Significa que usted ya no va a hacerle de comer a su esposo? No. ¿Significa que ya no va a cuidar a sus niños, hermana? No significa eso. ¿Significa que ya no va a ir a trabajar? No significa eso. Lo que Pablo quiere decir es que la oración debe de estar permanentemente en la vida nuestra. Constantemente, hermano. Orad sin dejar de hacerlo, es lo que Pablo está diciendo ahí. Ahora, fíjate cómo le dice a los romanos. Ve a Romanos capítulo 12 y verso 12. Romanos 12, 12. Y fíjate lo que Pablo expresa ahí respecto a la oración. Gozosos en la esperanza, Romanos 12, 12. Sufridos en la tribulación. Y luego, ¿qué dice? Constantes en la oración. Eso es lo mismo que dijo a los tesalonicenses cuando dijo, orad sin cesar. Sean constantes en la oración. Por eso cuando Pablo dice acá, aprovechen bien el tiempo, dedíquenle tiempo a darle gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Dedíquenle tiempo a la oración. Uno debe de orar, hermano, según dice el Señor Jesucristo en Mateo 26, 41, para no entrar en tentación. Uno debe de orar, hermanos, por sus gobernantes, según 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Uno debe de orar, hermanos, por aquellos que están enfermos, según también lo enseña Santiago capítulo 5. Uno debe de orar, hermanos, por las necesidades que hay entre nuestros hermanos. Pablo dijo, os ruego que me ayudéis con la oración, cuando escribe a los colosenses. Así que Cristo, hermanos, además, es nuestro ejemplo máximo en cuanto a la oración. Deténgase un momento aquí. Si Cristo es Dios, si Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios mismo, y Él necesitaba orar, ¿cuánto más necesitaré yo orar? ¿Se fijan? Ahora, Cristo nos enseñó, hermanos, que debemos de orar constantemente al Padre. Mira, ve por un momento a Lucas capítulo 6 y verso 12. Lucas capítulo 6 y versículo 12. Y veamos al Señor Jesucristo ahí orando, hermanos. Lucas capítulo 6 y verso 12. Lucas 6, 12, hermanos. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En primer lugar, este versículo nos dice, hermanos, que Jesús tomaba un tiempo para orar. Tal vez el día estaba tan ocupado, y de hecho estaba, que solamente encontraba un momento propicio durante la noche. Así que se fue a un monte, hermanos, para apartarse, y ahí dice que pasó la noche orando. ¿Cuántos de nosotros oramos, hermanos, cuando nos acostamos? Pero a veces nos acostamos tan tarde y tan cansados que solamente alcanzamos a decir, Padre bendito que estás en los cielos, y ya estás dormido, ¿verdad? Y luego te despiertas en la madrugada y le sigues orando, ¿verdad? Jesús, hermanos, pasó la noche orando. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos nosotros a la oración? Ahora, fíjate aquí lo interesante de esto. Mira el verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Jesús oró, hermanos, en los momentos en los que tenía que tomar decisiones importantes. Fíjate lo trascendente de este momento. Jesús había llamado a un montón de personas y muchas personas le estaban siguiendo para este tiempo.
Había muchos discípulos que lo seguían de día y de noche, estaban con él todo el tiempo. Pero de ese grupo que lo empezaron a seguir, tal vez un año, 3 meses, según se cree, desde que él empezó a predicar, de ese grupo él tenía que escoger solamente a 12 para que fueran sus apóstoles. Vaya decisión, vaya momento trascendente aquí. Tenía que escoger a los que realmente le iban a servir para la tarea que él necesitaba que hicieran, especialmente la tarea de predicar, después de que él llevara a cabo su obra de redención y regresara al cielo. Y entonces escogió a los 12. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Oró a Dios. ¿Tiene usted una decisión importante que tomar en estos días? ¿La está poniendo en las manos de Dios? ¿Está pasando el tiempo orando a Dios? ¿Está poniendo en las manos de Dios constantemente, cada día, cada noche? ¿Le dedica un tiempo a la oración y le ruega a Dios por medio de Cristo que le ayude a tomar la decisión correcta? Jesús eso es lo que hizo. Jesús pasó la noche orando para tomar la decisión de escoger a 12. Ahora vea Marcos capítulo 1 también, Marcos capítulo 1, especialmente el verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Fíjate lo que Jesús hizo ahí también. Levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora no vemos a Jesús pasando la noche orando, pero sí vimos a Jesús levantándose muy temprano, aún de madrugada, para estar solo, sin el trajín del día y ponerse a orar. La pregunta es, ¿por qué estaba orando Jesús aquí? Bueno, Jesús está orando aquí, hermanos, porque su momento de predicación del evangelio estaba, hermanos, empezando, estaba creciendo. Nota luego lo que pasó, dice el verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, nota, todos te buscan, todos te buscan. Y entonces Jesús les responde y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús acababa de empezar su predicación y montones de gente lo empezaban a seguir y todos lo buscaban. Pedro y los demás pensaban que entonces Jesús tenía que estar con esa gente que le estaba buscando, porque todavía está en la mente de ellos la idea de que Cristo va a rebelarse contra el gobierno romano y va a establecer él como el Mesías un reino terrenal. Pero Jesús les dice a ellos, no, yo no voy a ir con esos que me buscan, yo tengo que ir a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto es que yo he venido, para predicar. Así que Jesús oró, hermanos, cuando empieza su ministerio de predicación. Bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros en la iglesia, hermano? ¿Le toca a usted dar una clase a los niños, hermana? Ore a Dios. Ore a Dios, número 1, para que en sus palabras que le vaya a decir a esos niños, número 1, el nombre de Cristo y de nuestro Dios sea puesto en alto, que Dios sea glorificado. Y número 2, que esas criaturitas a las que está enseñando, hermana, usted les esté llenando del conocimiento de Dios, los esté edificando, los esté formando. Te toca darle clases a los jóvenes, a los adolescentes, te toca predicar en este púlpito. Ora a Dios, hermano, para que Él te dé las palabras que edifiquen a la iglesia, que ayuden a la iglesia a crecer, a fortalecerse, que te dé las palabras que van a consolar al que sufre, las palabras que van a animar al que está desanimado, las palabras que van a exhortar al que está saliéndose del camino, las palabras que ayuden a que como cuerpo de Cristo seamos edificados y crezcamos espiritualmente. Jesús también oró, hermanos, en el momento más difícil de su vida, Mateo 26, 36 al 46. No lo vamos a leer, hermano, aquí, pero tú conoces ese pasaje. Jesús está orando en el momento previo a ir a la cruz. Jesús llama la atención que dice la Escritura, hermanos, cuando juntas el relato de los 3 evangelistas o de los 3 escritores del Evangelio, llama la atención varias cosas. La primera de ellas es que Jesús dice, Padre, estoy muy triste hasta la muerte. Llama la atención, hermanos, que Lucas describe su sufrimiento de una manera que es tremenda, hermanos, cuando dice que su frente estaba llena de sudor y su sudor, hermanos, eran como gruesas gotas de sangre que caían a tierra. El estrés que estaba enfrentando el maestro, hermano, para cumplir su obra de ir a la cruz para redimirnos era tremendo, hermano.
Y Jesús oró 3 veces allí, hermano, 3 veces. Lo que demuestra, hermano, la importancia de orar cuando estamos a punto de llevar aquellas cosas a cabo, de llevar a cabo aquellas cosas que son importantes dentro del pueblo de Dios. Por eso, ¿cómo vamos a aprovechar bien el tiempo, hermano? Aproveche bien el tiempo, hermanos, dedicándole más tiempo a la oración. Tenga ese tiempo, hermano, donde usted en su soledad le dedica tiempo a hablar con el Padre por medio de Cristo. Le dedica tiempo a poner en sus manos todas las cosas que le preocupan, a poner en sus manos del Señor, hermano, las cosas que más están ahí estresándole en su día a día. Quiero terminar, hermano, diciéndole esto. Pablo recomienda a los hermanos de Éfeso aquí a que aprovechen el tiempo, a que compren tiempo, a que rescaten el tiempo, a que hagan buen uso del tiempo que tenían. Y hay 3 cosas que Pablo menciona aquí que ellos deberían de hacer. La primera es que deberían dedicar más tiempo a las Escrituras, para que pudieran conocer, comprender la voluntad de Dios y así pudieran ser cada día más llenos del Espíritu Santo. Pero Pablo también le recomienda a los hermanos aquí a que pasen tiempo entre ellos, a que estén involucrados en el servicio a Dios en la iglesia, que estén involucrados en el trabajo de la iglesia. Y les dice también que deben pasar más tiempo orando a Dios. Una buena pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos, hermanos, es esta: ¿qué es lo que tiene mayor prioridad en nuestra vida? Hay cosas físicamente hablando que tienen prioridad en nuestras vidas materiales y es correcto que las hagamos. Pero espiritualmente hablando, hermanos, las cosas espirituales deben tener también una prioridad importante. Debemos de preguntarnos, hermanos, si estamos aprovechando bien el tiempo en nuestras vidas. 3 cosas que debemos hacer, hermanos, hemos visto en esta mañana. Dedíquele más tiempo a la Biblia, dedíquele más tiempo a la iglesia y dedíquele más tiempo a la oración. Y en la medida que hagamos eso, entonces estaremos aprovechando bien el tiempo. Mientras nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos el himno que nuestros hermanos tienen preparado, meditemos en estas cosas sabiendo, hermanos, que al Señor le agrada que aprovechemos correctamente el tiempo para Él. Dios les bendiga.